Hola, soy Andrea del Círculo Marxista de Estudios. Es un gusto tenerte de nuevo en este espacio. En esta segunda parte de nuestra primera serie de videos acerca del primer Festival de la Juventud y los Estudiantes Neoloneses por la Paz, la Amistad y la Liberación Nacional, abordaremos un tema muy interesante y controversial. Hablaremos sobre el movimiento anticomunista en Nuevo León en la década de los 60. Un rasgo característico de la década de los años 60 del siglo XX fue sin duda la existencia de una generación de jóvenes organizados o no en agrupaciones democráticas y partidos políticos que se atrevieron a cuestionar los paradigmas culturales de una sociedad conservadora que se aferraba a los asideros patriarcales y religiosos con los que una burguesía rapaz justificaba la existencia de la explotación capitalista. Entre otras cosas, el citado documento señala, y cito: ahí donde están los explotadores, los enemigos de Juárez, de Madero y de Villa, los que atacan el artículo 3 y el libro de texto. Ahí donde están los mexicanistas que hacen de México un pueblo con 11 millones de analfabetas, con 8 millones que no calzan zapatos, con 7 millones que no comen carne, con 10 millones que no tienen luz eléctrica, con 4 millones de indígenas muertos de hambre que hacen de México un pueblo donde 500 multimillonarios son dueños de la gran mayoría de las riquezas del país, donde las compañías norteamericanas dominan la minería, la industria, la pesca, la exportación e importación de nuestro comercio, que hacen de nuestras fronteras y costas centros de vicio y prostitución. Los mexicanistas que han hecho de Monterrey capital cervecera del vicio de América. Los que sirven al imperialismo guerrerista que vive de la manufactura de armas, que están en bonanza cada vez que se desata una guerra y hunde a los pueblos hermanos en sangre y dolor. Todos ellos son los que proclaman el anticomunismo rabioso, la careta tras la cual esconden sus verdaderos intereses de explotación que realizan sobre el pueblo. Sin embargo, también es cierto que existió una generación de jóvenes conservadores muy reaccionarios, adoctrinados por la iglesia y organizaciones sociales que agrupaban a padres de familia y otras donde se organizaban grupos empresariales conservadores de un anticomunismo militante. 3 hechos relevantes exacerbaron el ambiente anticomunista en los años 60. El 2 de julio de 1960, el presidente Adolfo López Mateos había declarado en Guaymas, Sonora: mi gobierno es dentro de la Constitución un gobierno de extrema izquierda. La edición del libro de texto gratuito supuestamente con orientación socialista, cuya crónica rescata el historiador Jesús Ávila en su artículo En manos libres, siempre libros, la rebelión contra el libro de texto gratuito, 1962. Y un hecho con relevancia mundial, el triunfo de la Revolución Cubana. Soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Diversos sectores sociales en el país, principalmente sectores de la clase media y la clase alta, consideraban al comunismo un peligro para la educación tradicional de sus hijos, que era una educación promotora de la desigualdad y la exclusión, un peligro para los valores también tradicionales, promotores de la hipocresía vestida de caridad cristiana, para sus empresas y actividades económicas cuestionadas por la ideología comunista. En resumidas cuentas, un peligro para sus privilegios. Estos sectores de clase se apoyaron en los pronunciamientos de la Iglesia expresados en cartas pastorales, homilías y en discursos y declaraciones públicas del clero, para reforzar su espíritu anticomunista pacientemente alimentado por los intelectuales orgánicos del régimen político. En Puebla, por ejemplo, el arzobispo Octaviano Márquez publicó una carta pastoral el 15 de mayo de 1961 para que fuera leída durante los servicios religiosos. En ella se condenaba al comunismo, mientras que en Monterrey, el 6 de julio de ese mismo año, se publicó la carta pastoral que el arzobispo de Monterrey, Alfonso Espino y Silva, dirige a sus diocesanos sobre el comunismo. Un folleto de educación anticomunista que se convirtió en el libro de cabecera de organizaciones conservadoras como la Unión Neolonesa de Padres de Familia y la Cruzada Regional Anticomunista, la CRAC, cuyo fanatismo quedó claramente mostrado en el Sabinazo. La CRAC fue fundada por Eugenio Garzazada junto con otros empresarios regiomontanos, teniendo como presidente a Rogelio Sada Zambrano. Fue destacada la participación del Centro Patronal con Ricardo Margain Sosaya al frente
y de la Arquidiócesis Regiomontana, encabezada por el obispo Alfonso Espino y Silva. Ante la violencia, provocaciones, mentiras, agresiones verbales y amenazas que recibían principalmente los jóvenes organizadores por parte de la prensa, de la Unión de Padres de Familia y agrupaciones financiadas por la CRAC, el Comité Estatal Preparatorio del Festival circuló un volante impreso dirigiéndose al pueblo de México, en el que dieron a conocer su posición. En el texto mencionan que la CRAC es una organización fascista financiada por el clero político, los grandes industriales y comerciantes, y que independientemente de las actividades y manifestaciones que hagan las fuerzas reaccionarias, las organizaciones que convocan al festival proseguirán en su tarea de llevarlo a cabo. Este documento lo acompaña también el nombre de todas las organizaciones estudiantiles y juveniles que apoyaron el festival. Hasta aquí la segunda parte de esta serie de videos que espero sean de tu agrado. Seguiremos profundizando sobre estos temas y para no perderte de nuestro siguiente video en el que tendremos de invitado al maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, autor del libro El Sabinazo, te invito a que te suscribas y muy importante que actives la campanita y también te agradezco tu me gusta y que me dejes un comentario porque me interesaría mucho leer tus opiniones, dudas, sugerencias y o críticas. Nos vemos pronto en el siguiente video.